Proyecto pedagógico de aula, parte 2. Etapas o fases en la elaboración de un proyecto pedagógico de aula. En este trabajo estuvo Mario Andrés Martínez Álvarez, especialista en gerencia de medios, maestrante de la Corporación Universitaria Iberoamericana, tercer semestre. Ahora vamos a presentar las etapas o fases del proyecto pedagógico de aula, que comienza en la primera fase con la fase exploratoria o diagnóstica. La segunda fase, una fase de planificación. La tercera fase, la ejecución del proyecto pedagógico de aula. Y la cuarta fase, la evaluación del proyecto pedagógico de aula. La primera fase o fase exploratoria o diagnóstica, se toman en cuenta los siguientes elementos. Primero, la realidad socioeconómica. La realidad socioeconómica de la comunidad hace énfasis en la constitución familiar, su nivel socioeconómico, las condiciones y tipos de vivienda, grado de instrucción o escolaridad con que cuentan los integrantes del hogar, la situación laboral de los padres y además la comunidad, cómo se encuentra en cuanto a la situación laboral y las condiciones de los servicios públicos en casos de contar con ellos. Además, también se toma en cuenta la realidad de la escuela, el contexto de la escuela, como organización, como estructura organizativa, las normas o reglamentos como están, que dicen las relaciones interpersonales entre los integrantes de esa comunidad educativa, los mecanismos de comunicación, estilos de liderazgo, sentido de trabajo en equipo o de grupo, círculos de acción docente, círculos de estudio, horarios, turnos, dotaciones, planta física y servicios que cuenta la institución. También, por otro lado, tenemos en cuenta en esta fase exploratoria la realidad de los estudiantes. Es necesario la determinación porcentual de edades, sexo, religión, características étnicas, condiciones socioeconómicas, constitución familiar, a fin de manejar fácil y técnicamente la información, además de incluir también intereses, necesidades pedagógicas y no pedagógicas, nivel de motivación, autoestima, capacidad de trabajo en equipo, integración grupal, cumplimiento de roles, etc. También tenemos en cuenta la velocidad para resolver problemas en la vida diaria, su opinión ante problemas sociales o interés colectivo en cuanto al contexto que se tiene en la escuela. Integramos también a esta fase exploratoria o diagnóstica la realidad que vive el docente. La realidad del docente es importante porque tenemos en cuenta su formación, la experiencia docente y administrativa que éste posee, sus fortalezas, debilidades como docente, en sus labores, sus intereses y necesidades, su nivel de compromiso con la escuela y comunidad, sus necesidades de actualización, las estrategias didácticas que utiliza, los recursos con que éste cuenta para preparar y hacer su clase un hecho, y cómo hemos ambientado el aula también, en qué tareas o asignaturas me siento más capacitado. Son reflexiones que no deben faltar en cuanto al quehacer que el docente debemos explorar en esta fase diagnóstica. Por último, en esta fase diagnóstica tenemos el apoyo en la comunidad educativa y otras entidades tanto privadas como gubernamentales. Tenemos en cuenta esta fase de apoyo con que contamos. Y así, de esta manera, pasamos a la segunda fase, la fase de planificación. Ya entramos a planificar acciones, a planificar. Además de esta etapa, se debe diseñar un plan de aula que globalice los nuevos contenidos. Los contenidos se tengan en cuenta los conocimientos previos y garantizar las competencias de los estudiantes.
Además, se debe tener en cuenta que la elección del tema y el nombre del proyecto, porque cuando se va a iniciar la elección o selección del tema de proyecto pedagógico de aula, es fundamental que en este momento el docente propicie un clima de confianza para promover la actividad en un proceso interactivo de estudiantes. El docente, como guía y conductor de la actividad, puede emplear algunas dinámicas grupales que le permitan obtener información sobre las necesidades e intereses de los estudiantes. Es bueno hacer discusiones en pequeños grupos, torbellinos o lluvias de ideas. Son algunas estrategias o diálogos simultáneos para poder alcanzar que todos tengan un rol activo dentro de esta fase de planificación. Por otro lado, también tenemos la revisión de los contenidos previos. Las experiencias previas son un soporte para los aprendizajes que se buscan alcanzar. Son la plataforma, en este caso la base, para los nuevos aprendizajes, que de aquí se extiende la importancia de que el docente busque, a partir de que el educando posee un conocimiento previo, un caudal de conocimiento ya dados de su contexto y por su experiencia educativa de años atrás. También tenemos que la previsión de posibles actividades y recursos. Los estudiantes presentan propuestas sobre actividades y recursos que pueden ser utilizadas y los docentes deben planificar y organizar secuencialmente estas actividades. Por último, en esta segunda fase de planificación tenemos la integración de contenidos, que se caracteriza mediante la red semántica, integrando contenidos y contextualizándolos en función del título del proyecto pedagógico de aula, para generar un todo coherente en los encuentros didácticos. Así, de esta manera pasamos a la fase 3, que es la fase de ejecución, y en esta fase de ejecución desarrollamos los siguientes puntos o características propias de esta tercera fase, que es la identificación, el nombre del proyecto, objetivos del proyecto, ejes transversales, actividades didácticas, tiempo para el desarrollo del proyecto. En la identificación, de manera rápida, indicamos el nombre del plantel, el nivel, el grado, el contexto, lo identificamos totalmente donde se va a presentar este proyecto. El nombre del proyecto ya se señaló en la fase anterior, que fue escogido conjuntamente en un equipo docente, estudiantes, para ejecución de este tema. Los objetivos del proyecto los formula el docente. En este caso, los objetivos indicarían el propósito didáctico relacionado con los ejes transversales y orientado hacia el logro y las competencias de grado que correspondan para este proyecto. También tenemos los ejes transversales. En estos ejes transversales, las áreas que se integran en el proyecto y los alcances que estos tendrían para el proyecto. Las actividades didácticas, pues, son todas las actividades que se van a llevar a cabo para llevar a cabo los objetivos, para lograr, los objetivos del proyecto. Llevan a cabo un cronograma de actividades que indiquen las actividades diarias y los momentos específicos que vamos a estar realizando dentro de la clase, que pueda integrar tanto ejes transversales como objetivos y poder desarrollarse dentro de las actividades didácticas. Y por último, tenemos el desarrollo del proyecto en cuanto al tiempo, para cuánto se va a demorar y cuánto nos vamos a gastar a invertir para la ejecución de dicho proyecto. Tenemos la cuarta fase y última, donde en esta fase se aplican los diferentes tipos de evaluación y donde utilizamos para llevar a cabo las actividades del proyecto de aula. Al terminar, la evaluación formativa, la evaluación cuantitativa y cualitativa, la autoevaluación, la coevaluación, heteroevaluación y las demás herramientas que nos permitan llevar a cabo la evaluación como tal, portafolios, rúbricas, todas esas demás. Así que con esto terminamos, agradecemos su atención, Dios les bendiga, y con esto es el proyecto pedagógico de aula.